¿Sabe usted de cómo está la situación de Pata por lo que tiene entendido por las noticias? Claro, si fuera por las noticias, porque uno no tiene nada realmente oficial, lo que la gente tiene que tener en cuenta es que el traumatismo del cráneo es la alteración que vos tenés en el cerebro cuando sufrís un impacto. Ahora, ese impacto es como un abanico, tenés desde un lado muy blanco hasta un lado muy gris, o oscuro o negro, donde podés tener un compromiso de la conciencia, pérdida de conciencia, obnubilación, confusión o alteraciones de las habilidades cognitivas, físicas, emocionales. Pero sobre todo la idea es que puedes tener un daño muy leve, irreversible, o puedes tener un daño, un compromiso de las neuronas. Y obviamente que en un extremo grave está lo del Sergio Denis, donde tenías hematomas entre el cráneo y el cerebro, hematomas intracerebrales, un paciente que estaba en coma y que no recuperó la conciencia. Bueno, obviamente que también tenés las situaciones muy leves, lo que llamamos conmoción cerebral, que es cuando incluso perdés el conocimiento, pero por segundos o minutos te recuperás, te hacen una resonancia y no te encuentras absolutamente En nada. este Bueno, caso, ella estaría en el medio, estaría en el medio de esto. doctor, en este caso dicen que es grave y que en estos casos lo que hay que hacer es descomprimir el cerebro. ¿A ella le sacaron la parte, o sea, de hueso para descomprimir el cerebro? Porque si no se descomprime el cerebro puede ser más grave. Claro, cuando vos pensás que la caja craneana es completamente rígida y allí dentro hay muchas cosas, entre esas cosas está el cerebro. Cuando vos introducís algo que no debería por qué estar, ocupás un volumen, aumentás la Claro. presión y eso desplaza el cerebro, lo daña, le comprime las arterias. Ese efecto de masa, como decimos nosotros, tenés que solucionarlo rápidamente. Incluso a los pacientes se les pone una especie de tornillo en la cabeza, que se llama PIC, presión intracraneana, para medirla, y cuando llegas a determinado valor, entras en el nivel de la urgencia neuroquirúrgica, y obviamente que tenés que hacer lo que vos contaste, que es descomprimir. Se Claro. descomprime sacando el hematoma, se descomprime a veces sacando una plaqueta de hueso, y varias Eso técnicas, pero hicieron. siempre se trata de descomprimir. Doc, una información que nos llegaba hoy es que el cerebro está en su lugar. Esa fue la frase que me pasaron, que el cerebro estaba en su lugar, que había reaccionado a algún tipo de estímulo y que le empezaban a bajar la sedación. ¿Qué significa que el cerebro está en su lugar? Bueno, que el cerebro no fue desplazado, eso es importante, porque a la medida que se desplaza, siempre algún tipo de daño ocurre. En la medida que vos bajás la sedación, estás intentando ver en qué condiciones está el paciente. Porque si vos no tenés al paciente que lo estás protegiendo, cuando vos haces un coma farmacológico, lo que estás haciendo es que el cerebro requiera menos oxígeno, menos Claro. glucosa, le enfrías el metabolismo como para cuidarlo más, es como que lo congelaras, entre comillas, ¿no? Mm. Y cuando vos le sacás el producto que usás, que muchas veces es el propofol, cuando vos le sacás digamos, el anestésico, vos lo que querés ver es, bueno, a ver, ¿en qué situación está este paciente? ¿Puede hablar? ¿Puede conectarse? ¿Puede orientarse? ¿Me conoce o reconoce a los familiares? Bueno, uno quiere hacer un examen neurológico más completo para ver el grado de secuela que tiene. Doctor, Y eso una veces, sí, te escucho. no, le quería preguntar, cuando no hay noticias al principio, cuando nos dicen pasan las horas y no hay novedades, ¿lo tomamos como una buena noticia? ¿Es para preocuparse? ¿Es bueno al principio y no es bueno después? Yo creo que eso depende mucho del estilo de la institución donde se interna el paciente y también seguramente de lo que pide la familia. Así que no sé hasta dónde es un real indicador. En este caso, bueno, yo lo único que pude ver, que es lo que me transmitieron, es que tuvo, digamos, una lesión hemorrágica en el lado izquierdo y bueno, que digamos fueron compensándola, pero claro, uno tiene una información muy pequeña y uno habla más en términos generales del promedio de todos los pacientes que uno ve a diario con este tipo de patologías. ¿Hay algún tipo de paralelismo, como yo le preguntaba antes, con el caso de Sergio Denis? Bueno, es un traumatismo del cráneo grave, eso es. Y también es un traumatismo del cráneo que requirió
de una intervención neuroquirúrgica. En el caso, claro, el caso de ella, tenés una situación bastante común. Vos sabés que hay unos 300 traumatismos de cráneo por cada 100.000 habitantes por año, registrados. Quiere decir que, porque hay muy banales que seguramente nunca entran en la estadística. De esos registrados, en general, cuando hablas de personas mayores, son accidentes domésticos dentro de la casa. En cambio, si vos te referís a la población que está entre 15 y 35 años, son casi todos automovilísticos. Claro. Pero con respecto a Sergio, si uno mal no recuerda, él nunca despertó y nunca pudo hacer ninguno de estos actos reflejos. Bueno, en algún momento reflejo tuvo, alguien bueno, decía así, o no sé si sonreía, hermano, o que lagrimeaba, pero bueno, sí. lo hemos hablado con usted acá, doctor, Claro, eso. sí, claramente, y además viéndolo retrospectivamente, la situación seguro que fue mucho más grave, porque en ningún momento hubo una noticia de que se estaba despertando. Claro. Así que seguramente que es así como Doctor, lo cuentan. De todos modos, siempre... Sí, una de las cosas que aquí se contó en cuanto a los sucesos que desencadenaron en esta operación, esta cirugía para pata, es que ella tuvo la caída, que en principio estuvo algunas horas consciente, que ella ingería aspirinetas para alguna cuestión de la circulación sanguínea y que después empeoró y perdió la conciencia y como que el derrame se expandió y su estado pasó a ser mucho más grave. Esto suele pasar, porque también hemos escuchado casos de gente que sufre un golpe en la cabeza, se acuesta a dormir y después empeora. ¿Qué pasa con las contusiones cerebrales que en un principio no tienen el efecto tan grave como lo tienen pasados los minutos o las horas? Bueno, cuando vos tenés una contusión cerebral, que es la palabra adecuada, porque quiere decir que te golpeas la cabeza y tenés un daño, a diferencia de la conmoción, esa contusión puede crecer, se puede inflamar, puede sangrar. Todas esas situaciones se pueden dar y obviamente que crecen a lo largo del tiempo, por eso que es muy importante una consulta temprana. Respecto de los medicamentos que toma el paciente, en la medida que estás más antiagregado por aspirina, por clopidogrel, o en la medida que vos estás anticoagulado, también estás favoreciendo la posibilidad de que la sangre se siga escapando del sistema vascular y siga creciendo el hematoma. Son todas cosas que las tenés que ir teniendo en cuenta en la medida que vas evaluando el paciente. Pero es clave tener una imagen, tener una resonancia, una tomografía, que es lo que finalmente te muestra la realidad. Doctor, frente a esto que se está contando hoy, en este parte donde le están bajando la sedación, ¿qué es lo que se espera? ¿Que ella despierte cuándo? ¿Mañana? ¿Que ya comience a despertar? ¿Ya quizás en el día de hoy? ¿Cómo trabaja el tema de la bajada esta de la sedación? Mira, en general cuando no hace mucho tiempo que tienen al paciente impregnado con el anestésico, te despertás en pocas horas. O sea, por supuesto que eso depende de las condiciones del paciente. A veces hay pacientes, que no es el caso, hay pacientes muy obesos y entonces se les acumula en el tejido graso una enorme cantidad de anestésico que queda como si fuera una bomba en el lugar y sigue enviando el anestésico por una cantidad importante de horas y a veces de días. Pero el anestésico se limpia bastante rápidamente. Bien, entonces hoy capaz. Ahí estamos, le pregunto directamente de la producción porque tenemos un audio que sería de Bernard. ¿La hija? Sí, sería. Bueno, ok, perfecto, nada. No, lo vamos a tener. No, sí, lo tenemos, pero bueno, es un audio privado en el cual se hacen algunas aclaraciones con respecto a la salud, que en realidad todo lo que dicen son buenas noticias, para decirlo, pero bueno, es una cuestión privada. Vieron a la madre, la vieron de lejos, pero la vieron todos. Y no la podemos contar. Entonces, es cuestión de seguir esperando unos días, doctor, y hasta que no se le quita toda la sedación, no se puede chequear los daños neurológicos que haya podido tener este pata, ¿no? Claro, porque lo importante es, en la medida que la tenés más reactiva, más despierta, la podés revisar mejor. Claro. En la medida que está más liberada de los aparatos, porque claro, si está con asistencia mecánica respiratoria, porque estás anestesiado, no es fácil hacer una resonancia o una tomografía, no es fácil trasladar a un paciente aunque sea dentro de la misma institución. Así que a la medida que estás más liberado, haces un examen neurológico mucho más prolijo y tenés más idea de cuáles son las condiciones del paciente, el grado de daño que ha sufrido y por supuesto te pones a pensar en cuál va a ser la
posibles secuelas si es que pensás que la puede llegar a tener. Así que esto que están haciendo es clave.